nosotros les vamos a explicar el plan de los comisionados. Primero que nada, antes de ahondar en el tema, tenemos que aclarar que Nueva York fue una de las últimas ciudades en donde los británicos seguían establecidos. ¿Qué pasa? Después de sacar a los británicos, de prácticamente echarlos y de que Estados Unidos se volviera completamente independiente, en ese momento las 13 colonias, Nueva York estaba en ruinas, prácticamente estaba deshecha. Se ve la necesidad de ordenarla y de generar precisamente una reconstrucción de todo Nueva York. Ahora bien, ¿qué es el plan de los comisionados? Es un plan que se establece en 1811, conocido como el documento más importante de la historia urbana de Nueva York, responsable de su distribución urbana como una retícula casi infinita de manzanas y calles regulares. Pero, antes de que se lograra esto, vamos a hablar un poco de cómo fue ese proceso, ya que en 1804, ante la extraordinaria influencia de la población inmigrante y previendo su aumento, la Junta Municipal de Nueva York decide formular un plan que ordenará y racionalizará el gran crecimiento que se estaba produciendo en Nueva York. Se dice que en 1807, hacía tiempo que la ciudad había superado el antiguo asentamiento amurallado en la punta sur de la isla de Manhattan sobre el río Hudson y del ayuntamiento no tenía recursos suficientes para controlar su crecimiento a lo largo de la isla, por lo que en 1807 solicitó al gobierno del estado de Nueva York que tomara cartas en el asunto. Ese mismo año se emitió la ley relativa a las mejoras, el trazado de calles y caminos de la ciudad de Nueva York, en la que se nombraba a Morris Rutherford y DeWitt como los comisionados a cargo de un proyecto que cambiaría para siempre la vida de los neoyorquinos. Posterior a eso, en 1810, a principios del siglo XIX, Nueva York estaba en plena eclosión demográfica. Su población se acercaba a los 100.000 habitantes y el éxito de su mercado de exportaciones predecía un crecimiento mayor. Ahora les hablaremos de la tipología de ocupación. La tipología de ocupación por la edificación también se definió, aunque ésta sufrió diferentes modificaciones a finales del siglo XIX. La fachada de las unidades individuales debía mantener la misma alineación frente a la acera y se estableció una ocupación del 50% de la parcela. El restante 50% debía destinarse como área libre o patio posterior. La altura de la edificación estuvo en buena medida determinada por las técnicas de construcción, aunque desde un principio estuvo regulada para la actividad residencial. La creciente actividad económica de la ciudad y la llegada masiva y constante de inmigrantes condujo en algunos casos a la transformación informal de las unidades iniciales en unidades multifamiliares o casas de inquilinos, y en otros casos a la construcción de nuevas unidades con el único propósito de aprovechar la gran demanda de alquileres. Dentro de este proceso trajo consigo la densificación de la manzana, por el incremento de la altura de la edificación y reduciendo al mínimo el área libre. Hablando de la división y ocupación de la manzana, el plano de la comisión muestra un modelo de manzanas rectangulares, cuyo lado mayor se orienta en sentido este-oeste. La división del espacio interior privado de la manzana disponía que las parcelas debían tener una superficie similar, teniendo como característica 8 metros de frente por 33 de fondo. En 1834, un informe sobre las condiciones higiénicas de las viviendas de Nueva York llama la atención de las autoridades sobre este problema, pero solo en la segunda mitad del siglo se toman medidas al respecto. Posteriormente, en 1847, la Association for Improving the Condition of the Poor presenta un proyecto de casa popular modelo. En 1850 surgen numerosas iniciativas privadas para construir viviendas baratas decentes. En 1855 se decide construir una o más casas modelo para clases trabajadoras, con viviendas cómodas, bien ventiladas, con alquileres accesibles a los más pobres, de forma que se puedan recuperar en lo posible los gastos. En 1866 se aprueba la primera ley sobre casas de alquiler, seguido por una segunda más severa en 1901. Por último tenemos la conclusión, donde se sabe que esta estructuración da como resultado una ciudad demasiado poco ordenada.
Se considera que la ciudad moderna no se compone principalmente de casas, sino de muchas otras cosas, tales como ferrocarriles, mercados, almacenes, oficinas, hospitales, teatros, cines, aparcamientos, entre muchos otros, además de que presenta diversas escalas y satisfacen una serie de exigencias.